Buenas tardes, hermana, Dios te bendiga. Gracias por conectarte en esta tarde, porque eso quiere decir que te interesa la palabra del Señor, que te interesa lo que el Señor te habla por medio de este programa de Tabita Levántate. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y espero que este tema sea de grande bendición, y lo va a ser porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Amén. Y pues gracias por conectarte, y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea bendiciendo su palabra y Él sea tomando el control de nuestros sentidos. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre Celestial, bendito Dios, tú seas, Padre, en cada una de nosotras, Señor, Padre bendito, tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, tú seas haciendo tu obra, Señor, Padre Santo, que tú seas, Padre, terminando la obra que tú has empezado en cada una de nosotras, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, y disponemos nuestro corazón en esta hora, Señor, Padre, para escuchar tu palabra, bendito Dios. Y Padre Santo, te pedimos, Señor Padre, por cada una de las mujeres, Señor, que en esta tarde, Señor Padre, dejaron todo, Señor, para estar, Padre, atentas, escuchando, Señor, el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Señor, en esta tarde, Padre bendito. Mi Dios, yo te pido que tú seas bendiciendo sus familias, Señor, tú seas bendiciendo sus vidas, sus matrimonios, Señor Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, si alguna está enferma, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú seas sanando toda enfermedad, Señor, aligerando, Señor, toda dolencia, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Sana aún los corazones, sana las almas, Padre, que están heridas, lastimadas, Señor Padre, que necesitan de una palabra, Señor Padre bendito, mi Dios, para sanar, Señor, su corazón. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú seas en cada una de ellas, Padre Celestial. Y mi Dios, te damos gracias, Señor, Padre, en esta hora. Abre nuestro corazón, Señor, para estar atenta, Señor, abre nuestros oídos, Señor, Padre Santo, mi Dios, para escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre Celestial, mi Dios, para que dé fruto, Señor, tu palabra en nosotras. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Y hermanas, el tema de hoy se llama Transformadas por la Palabra. Hemos escuchado mucho esta frase en nuestra cobertura, transformados por la palabra. Y yo le puse a este tema, transformadas por la palabra, porque encierra una gran verdad. Nosotras, al menos yo puedo decirlo como un testimonio, cuando yo no conocía del Señor, quise varias veces leer la palabra de Dios por los problemas que yo tenía en mi casa, y yo necesitaba algo que me consolara mi corazón, algo que me dijera qué hacer, y muchas veces quise leer la palabra de Dios, pero apenas empezaba yo a leer la primera hoja y no entendía y se me hacía muy aburrido. Entonces yo siempre terminaba por cerrar la palabra de Dios. Y ahora que conozco del Señor, en el momento en que yo lo recibí como mi Salvador y empecé a leer su palabra, para mí fue una delicia. Yo recuerdo cómo, aunque a muchas cosas no las entendía, yo me devoraba la palabra y me apuraba todo lo que tenía que hacer, y aprovechaba yo el tiempo que tenía, que ya no hacía yo nada en mi casa, y me ponía a leer la palabra, y para mí era un deleite. Y así como dice el tema de hoy, transformadas por la palabra, yo me di cuenta cómo la palabra de Dios, aun cuando yo no entendía muchas cosas, la palabra de Dios hacía cosas en mi vida. Me daba paz, me daba consuelo. Y aun cuando yo tenía problemas, luego sentía yo dolor en mi corazón por las situaciones que estaban pasando en mi casa, el Señor me daba paz, el Señor me daba consuelo. Entonces vemos que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios trae una transformación a nuestra vida. Dice aquí en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra de Dios nos habla, y la palabra de Dios nos va limpiando. Sería bueno que nosotras ustedes que están conectadas en este momento, nos compartieran un poco
¿Qué fue lo que la palabra de Dios ha hecho? ¿Qué es lo que la palabra de Dios ha hecho en sus vidas? No en tu familia, no en tu hijo, en ti. Cuando tú conociste del Señor y empezaste a leer la palabra, ¿qué fue lo que la palabra de Dios empezó a hacer en ti? Sería bueno que nos compartieras un poco de eso. Si pudieras escribir un poco, y sería bueno para que nosotros también, pues, nos edifiquemos unas a las otras. Siempre el escuchar un testimonio nos fortalece nuestra fe y aún nos alienta a seguir adelante. Aún las personas que en este momento están pasando por problemas, al escuchar lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, toman fuerza para seguir adelante. Amén. Pues vamos a entrar a nuestro tema, hermanas, y como te decía, nuestro tema se llama Transformadas por la Palabra. Y en segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios no es cualquier libro, como muchos piensan, y muchos a veces cuando nosotros les hablamos de la palabra de Dios, dicen, pero la palabra de Dios fue escrita por un hombre, no fue escrita por Dios. Pero nosotros sabemos, nosotras ya como cristianas sabemos que este no es cualquier libro. Como decíamos, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos transforma. Muchas de nosotras podemos decir que a nosotros la palabra de Dios nos ha transformado. No somos las mismas de cuando empezamos a conocer, a caminar en el Señor, en el camino del Señor. No somos las mismas. Ha habido cambios, ha habido transformación, porque aún la palabra de Dios nos confronta. Como nos han dicho también, cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos, hablando cara a cara con nosotros. Y aún a cuántas de nosotras también la palabra de Dios nos ha exhortado, nos confronta con nuestro pecado, con algo que hicimos mal. Entonces vemos que la Biblia no es cualquier libro, como muchos piensan, sino que es la palabra de Dios, y el autor de la palabra, de la Biblia, es Dios. Dios es el autor de la Biblia, y fue inspirada por el Espíritu Santo a través de santos hombres de Dios. Es como, por ejemplo, yo lo asemejo, por ejemplo, en mi caso, para desarrollar algún tema, ¿quién es el que da la palabra, cómo desarrollarlo, qué poner, qué decir? Es el Espíritu Santo, inspirándote, decirte qué vas a poner, qué vas a decir. Viene la palabra de Dios. Entonces, como leímos, Dios es el autor de la Biblia y fue inspirada. Inspirar es soplar dentro de. La palabra inspirar quiere decir soplar dentro de. Y así hace el Espíritu Santo. Y lo mismo hace cuando nosotros cometemos alguna falta, que nos sentimos mal. Es el Espíritu Santo redarguyendo tu corazón, diciéndote lo que hiciste estuvo mal cómo contestaste, estuvo mal el cómo reaccionaste, estuvo mal tu actitud. Entonces, es así como dice, como leímos ahorita, el Espíritu Santo sopló, inspiró a hombres. ¿Para qué? Para escribir la palabra de Dios. Pero como vimos, el autor de la palabra es Dios. Amén. Entonces, lo que la palabra de Dios hace en nosotros es limpiarnos, como vimos. La palabra de Dios nos aconseja. La palabra de Dios nos reprende. La palabra de Dios nos consuela.
nos exhorta, nos instruye, nos redarguye, nos guía, nos transforma y nos corrige. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. También la palabra de Dios nos sana. Amén. Entonces, la palabra de Dios, como te decía, no es cualquier cosa, no es cualquier libro que tú lees y ya, un libro de cabecera. Lo lees mientras te da sueño. La palabra de Dios no es así. Como vimos, te aconseja. ¿Tienes dudas sobre algo? Vienes a la palabra y la palabra te habla. ¿Cuántas veces hemos estado en la iglesia? Vamos a la iglesia con algún problema, con alguna necesidad, y de repente la palabra nos está hablando. Y dices, pero ¿cómo si yo no le he dicho nada al pastor? Es que no es el pastor, es Dios hablándote a través de su palabra, a través del mensaje. Entonces la palabra de Dios nos aconseja, nos consuela, nos instruye, como vimos, te guía, te corrige. Amén. Y la otra era también nos transforma, nos va transformando día con día, aun cuando no nos damos cuenta, la palabra de Dios nos va transformando, nos va cambiando. Amén. Dice, la Biblia es útil, provechosa y valiosa, pues ella nos da sabiduría. En 2 de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí nos dice que la palabra de Dios nos hace sabias, como vimos en el tema de la mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. ¿Cuántas de nosotras cuando estábamos en el mundo no sabíamos qué hacer? ¿Qué decisión tomar en nuestra casa, en alguna situación, en algún problema? Y ahora que estamos en el Señor, ¿hay algún problema, alguna necesidad, alguna solución que debemos tomar en el momento? ¿Y quién nos aconseja? El Espíritu Santo. ¿En qué hacer? Entonces, como vimos aquí, la palabra te da sabiduría. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio las sagradas escrituras. Y aquí hablándole Pablo a Timoteo. Entonces también otra de las cosas que la palabra de Dios hace en nosotras es darnos sabiduría para tomar alguna decisión que debemos tomar en el momento. El Espíritu Santo te da en el momento qué hacer. Amén. En 1 de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes, los que hemos creído, los que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el dueño de nuestra vida. Entonces la palabra de Dios actúa en nosotros y nos convence de pecado y nos transforma día con día. Él transforma nuestra vida. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han sido transformados por la palabra? Por eso te decía que
sería bueno que compartieras algo de lo que la palabra de Dios ha hecho en ti. Cuando tú empezaste a escudriñar la palabra de Dios, empezaste a leerla, ¿qué fue lo que la palabra empezó a hacer en ti? Ese sería muy buen testimonio aún para las hermanas que empiezan en el camino del Señor, para que su fe se fortalezca, para que eso también las aliente a seguir adelante. Y que vean que esto no es una religión. Amén. Sino que es una relación con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Salvador, el Salvador de nuestras almas. Amén. Debemos leer la palabra de Dios, conocerla y entenderla, y buscar vivir según sus preceptos. No es solamente leerla, sino que también es ponerla por práctica. Es practicar la palabra de Dios, lo que Él me está diciendo, cómo Él me está instruyendo, porque la palabra de Dios me dice qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Entonces, si yo le estoy leyendo y aquí el Señor me está hablando y me está diciendo lo que tengo que hacer, pues es para poner la palabra por obra, hacerlo. Si no, ¿de qué sirve entonces que la leamos? Si no lo vamos a hacer. Es pasar por alto su palabra. Amén. Si la Escritura es el soplo de vida del Espíritu de Dios, debemos prestar atención para ser transformadas. Si nosotros decimos que esta es la palabra de Dios, y como te decía, si decimos que esta palabra tiene poder para transformar las vidas, entonces debemos de prestar atención y creerla con todo nuestro corazón para ser transformadas. Dice, aún en la palabra nos dice que muchos resisten al Espíritu. Amén. Nosotros sin la palabra de Dios estábamos perdidos y en tinieblas, pero Dios en su misericordia nos reveló su palabra para transformarnos y hacernos útiles. En el mundo solo servíamos al pecado, a hacer lo malo. ¿Cuántos problemas nos acarreábamos por nuestro comportamiento, por nuestra manera de vivir? Hacíamos lo que queríamos, íbamos a donde queríamos. Pero ahora que sabemos la palabra de Dios, que el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz, y la luz es la palabra de Dios. Como vimos anteriormente, todo lo que la palabra de Dios hace en nosotros, que vimos que nos limpia, nos aconseja, nos reprende, nos consuela, nos exhorta, nos instruye, nos redarguye, nos guía, nos transforma y nos corrige. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios hace en uno. Y en segunda, vamos a ver en segunda de Timoteo algunos aspectos de lo que habla, habla este texto, que a mí se me hizo muy interesante. Lo estaba yo leyendo, lo estaba estudiando, y dije, Señor, dame sabiduría para hablar sobre este texto que yo me apropié de él. Me bendijo mucho. Y está en segunda de Timoteo 3, 16, 17. A lo mejor muchas de ustedes se lo saben de memoria, pero no es nada más el aprendérnoslo, sino también el entenderlo. Amén.
Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces aquí es un versículo poderoso para mí. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la palabra. No es solamente un texto, 2, 3 o un libro. Es toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios y el estarla leyendo nos va perfeccionando, nos va enseñando. La palabra de Dios es para eso. Por eso, como leímos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el Señor nos habla. Cada que tú abres la palabra, cada que tú abres la escritura, el Señor te habla. Y en alguna área el Señor te está limpiando. Alguna área el Señor está tratando por medio de lo que Él te habla. Como te digo, a mí me llamó mucho la atención y dije, voy a desarrollarlo. Dije, Señor, dame sabiduría. Y dice, es útil. O sea, no es cualquier cosa, es útil. La palabra de Dios es útil. Dice, cuando no conocíamos de Dios y de su palabra, éramos llevadas de un lado a otro, sin rumbo ni dirección, hasta que Dios se presenta a nuestras vidas y nos da a conocer su palabra. Y nos damos cuenta que vivíamos mal y que nuestra vida no era agradable a Dios. Hacíamos lo que queríamos, sin importar a quién dañábamos. Hasta que viene el Señor Jesucristo, nos llama y nos saca, como te decía, de las tinieblas, de ese mundo de pecado en el que vivíamos, y nos traslada a su luz. Y empieza a trabajar en nosotras, empieza a limpiarnos, empieza a quitar cosas que no le agradan. Y que al irlas quitando, haz de cuenta como si tú tuvieras espinas clavadas en tu cuerpo y te las va quitando. No sé si alguna vez tú te has lastimado así con espinas o con alguna cosa y que se entierra en tu cuerpo, cómo duele al quitarla. Y así hay cosas que el Señor va a limpiar, que el Señor va a quitar y nos va a doler, pero es necesario. Es necesario. ¿Para qué? Para hacernos útiles también a nosotros, prepararnos para hacernos perfectos, para donde Él te mande a servir, para lo que Él quiera usarte. Entonces Él tiene que limpiarte. ¿Para qué? Como vimos aquí. A fin. O sea, todo lo que el Señor va a hacer es con un fin. Y es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros debemos de ir avanzando cada día. Y como nos dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si tú eres una mujer de Dios, entonces tú vas a pasar por ese proceso. El Señor te va a ir limpiando, te va a ir transformando.
transformadas por la palabra. Amén. Entonces, ahora en Dios empiezan los cambios en nuestra vida. Empezamos a ser transformadas por su palabra. Y dice, según lo que leímos, que la palabra de Dios es útil. Primeramente vimos para enseñar. La primera palabra que nos da es enseñar. Acuérdate del versículo, el versículo que leímos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Primera palabra, para enseñar. La palabra nos enseña la verdad, cómo quiere Dios que vivamos, qué debemos desechar de nuestra vida y nos enseña la voluntad de Dios para nuestra salvación. Amén. El primer punto es enseñar. La palabra de Dios nos enseña. Nosotros nos ponemos a leer y nos vamos dando cuenta qué es lo que el Señor quiere que desechemos de nosotros. Todo lo que la carne desea. A la carne le gusta el pecado. ¿Tú crees que el pecado es desagradable para la carne? La carne le gusta el pecado. Y el pecado para la carne es deseable. Es bueno, es atractivo. Pero la palabra nos enseña que eso es desagradable para Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la palabra, la misma palabra nos va enseñando lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada la santidad, que desechemos el pecado. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y la palabra nos enseña la voluntad de Dios para nuestra salvación. Amén. En primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y detracciones significa difamación, maledicencia, calumnia, murmuración. Cuando no conocíamos del Señor, cuando no conocíamos de su palabra, no nos importaba andar difamando a la gente, andar maldiciendo, andar calumniando, andar murmurando, andar hablando de uno, de otro, levantando falsos, señalando. Pero cuando venimos a la luz de la palabra y nos revela esto, nos damos cuenta lo mal que estábamos. Y que tampoco era agradable para Dios esto. Entonces la palabra de Dios nos enseña qué debemos desechar de nosotros. Allí en Gálatas 5 ahí nos habla todo lo que debemos desechar. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, robo, lascivias, borracheras, orgías, pleitos, envidias, murmuraciones. Entonces, todo eso que habla Gálatas 5 es lo que a la carne le gusta. Y es lo que Dios quiere que desechemos de nosotros. Entonces, el primer punto que vimos fue enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñar. Y nos enseña la palabra de Dios que nosotros debemos desechar todo esto, todas las obras de la carne, todo lo que a la carne le gusta, todo lo que la carne se deleitaba. Y si hay cosas que aún todavía
practicamos, hay que desecharlas. Dejar que el Señor nos vaya perfeccionando para hacernos útiles, que nos prepare para toda buena obra. Y la segunda es redarguir. Entonces vimos, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. La segunda, redarguir, nos reprende para convencernos de pecado. Amén. Redarguir. Tú has escuchado también mucho esa palabra redarguir y nosotros le hemos dicho, ay, no es que el Señor me redarguyó con algo que hablaste o algo que dijiste o alguna actitud que tuviste no correcta y uno dice, ay, me redarguyó el Señor, iba a hacer esto pero el Señor me redarguyó. Pues es el Espíritu Santo en nosotros enseñándonos, redarguyéndonos. Y redarguir es reprenderte para convencer de pecado. Nos dice cuándo hemos hablado, actuado o pensado mal de alguien. Nos hace ver nuestros errores que cometemos en nuestro caminar. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo, por medio de la palabra. Amén. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos, como dice, nos reprende. La palabra de Dios nos reprende. ¿Cuántas veces hicimos alguna cosa que ya se nos olvidó y de repente estamos leyendo la palabra de Dios y en un pasaje de la Biblia nos recuerda el Señor y ahí nos reprende? Yo no sé si tú alguna vez has pasado por esto. Yo he pasado muchas veces por esto. Estoy leyendo la palabra y de repente me habla el Señor, pero es una reprimenda. Yo lo he sentido así. Como también en otras ocasiones que ha habido momentos que he pasado desiertos o por momentos tristes, que también el Señor me ha consolado. En una palabra, en un canto, una pequeña palabra que viene a mi mente, a mi corazón, y de repente eso que sentía, tristeza o lo que por lo que yo estuviera pasando, de repente se va. Gracias al Señor, porque nos habla. Como estábamos en la palabra redarguir. Gloria a Dios y gracias a Dios que nos reprende, nos corrige, nos enseña. Y todo esto, ¿por qué? Porque nos ama. Somos sus hijos, nos ama. Dice que Dios es como el Padre, que ama a su hijo, lo corrige. Como el Padre también consuela a su hijo cuando está triste, cuando está llorando. Va y lo abraza, lo consuela. Y es lo que Dios hace con nosotros. Pero también cuando nos portamos mal, hacemos cosas desagradables a Él, también nos reprende. Gloria al Señor por eso. En primera de Juan 3, 20, 21 dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, ¿cómo podemos saber si estamos actuando bien o estamos actuando mal si nuestro corazón no nos reprende? Como leímos ahorita aquí en primera de Juan 3, 20, 21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿quién nos reprende?
Dios. Él sabe todas las cosas, todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Y el 21 dice, amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios de que estamos haciendo bien. Y eso también lo hemos sentido. Amén. Nosotros sabemos si hicimos mal o hicimos bien, si hay paz en nuestro corazón o estamos con carga en nuestro corazón. Y eso es como dice, cuando nuestro corazón nos reprende o cuando no nos reprende, hay confianza de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces la palabra de Dios nos redarguye si pecamos o actuamos mal. Amén. Entonces ya vimos, enseña, que la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, y vamos a ver el tercero, que es corregir. Amén. Corrige nuestras fallas, nos restaura, nos muestra cuando estamos desviándonos de su camino y endereza nuestro caminar. El Señor nos corrige. Como te decía, cuántas veces cuando hemos hecho algo malo, el Señor viene y nos corrige. No tenemos paz en nuestro corazón. Y esto es también si hemos tenido malas actitudes con alguien, si tenemos algún conflicto con alguien, viene y nos corrige. Amén. Nos restaura, nos muestra cuando estamos desviándonos de su camino y endereza nuestro caminar. Dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Gloria a Dios también por eso, porque el Señor no nos deja desviarnos. El Señor nos trae a su camino por amor. Podemos creer que estamos caminando correctamente delante de Dios, pero Él corrige nuestro caminar. Amén. Yo le doy gracias a Dios por ello. Porque hace también mucho tiempo yo me aparté del Señor, 2 años. Me aparté de su camino y mis hijos siguieron adelante, gracias a Dios. Y el Señor no me dejó. El Señor, después de esos 2 años, Él me trajo. Con enfermedad, me trajo a su camino, porque muchas veces me habló el pastor para regresar nuevamente al camino de Dios y yo no quise. El Señor igual me habló audiblemente, ahora sí que personalmente, y no quise escuchar. Yo endurecí mi corazón. Y el Señor me trajo a su camino nuevamente. Con enfermedad, pero me trajo. ¿Y eso por qué? Por amor. Y le doy gracias a Dios por ello. Al principio, cuando el Señor me trajo enferma, yo renegaba, yo le reclamaba y le decía muchas cosas, pero hasta que yo entendí, y le di gracias a Dios por ello, por haberme traído nuevamente, por no haberme dejado. Porque le decía, Señor, si tú no me hubieras traído, ¿dónde estaría? Pero gracias a Dios que corrigió mi caminar, me trajo nuevamente al redil. Gracias a Dios. Amén. Y el cuarto punto es instruir en justicia. La palabra nos enseña a hacer el bien y no el mal a nuestro prójimo. Dios quiere que seamos justos en lo que hacemos como Él es justo. Él nos instruye en justicia, que no seamos injustos con lo que hacemos en nuestro comportamiento, cómo tratamos a la gente, que no tengamos preferencias cuando nos ponen en alguna área, en algún cargo, no tener preferencias unos con los otros,
no ser permisibles con unos y con otros no. Debemos de ser justos, sin doblez, sin tener preferencias hacia nadie, cumplir su palabra y ser honestos, ser rectos. Dios quiere que seamos justos, equitativos, santos, rectos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Porque así era nuestro Señor Jesucristo y así es nuestro Señor Jesucristo. Él es justo. En Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide solamente Dios de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. No tener un corazón orgulloso, ser humildes. Amén. Y la justicia es algo que tenemos que practicar, porque es algo que es lo que menos practicamos, la justicia. Como nos habla también la palabra, amamos a quien nos ama, a quien nos aman. Compartimos algo, pero con el que comparte con nosotros. Entonces no debemos de ser nosotros así. Debemos de ser justos y debemos de practicarlo en todo tiempo. Amén. Dice en Isaías 32:17, dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Si nosotros somos justos, vamos a tener paz, reposo y seguridad en nuestra vida. Si somos injustos, vamos a estar siempre temerosos, inseguros. No va a haber paz en nuestro corazón porque somos injustos. Pero si dice, aquí si practicamos la justicia, el efecto de la justicia es la paz, es el reposo y es la seguridad. ¿Por qué? Porque yo soy justo o justa. Entonces, si practicamos la justicia, tendremos paz, reposo y seguridad. Entonces, la palabra de Dios nos habla de estos 4 puntos, con un fin. Y es, como dijimos, para ser perfeccionados y preparados para toda buena obra. La palabra nos va transformando para ser usados por Dios. Dice el versículo 17 de Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, por medio de su palabra nos va perfeccionando. Amén. En el mundo éramos imperfectos, pero ahora en Él nos va limpiando, nos va preparando para toda buena obra. Entonces ya después ya no vamos a tener pretextos. ¿De qué? De que yo no puedo, es que yo no sé. Sino que el Señor, por medio de su palabra, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, los que hemos estudiado la palabra, cada día que la leemos, ahí el Señor nos va preparando, nos va limpiando, nos va enseñando. ¿Para qué? Para ser preparados, seamos perfectos. Nos va perfeccionando cada día por medio de su palabra. Amén. Y discúlpame si parezco muy repetitiva, pero es necesario. Gloria a Dios, aleluya.
Ahora sí que, como nos han dicho, aunque usted no diga amén. Gloria a Dios. En Primera de Corintios 1:27 al 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. ¿De dónde nos escogió Dios? De lo vil y lo menospreciado. Y fue con un fin, que dice, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, lo que no era nada, lo que no valía nada, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, el Señor nos escogió con un fin. Dios te sacó del mundo, de las tinieblas, con un fin. Y estás en el proceso. Te está limpiando, te está perfeccionando. ¿Para qué? Para que seas útil para toda buena obra. Para que, como te decía, no digamos, yo no puedo. Yo no sé. El Señor nos está enseñando. El Señor nos está limpiando. ¿Para qué? Para mandarnos a llevar su palabra. Para servir dentro de su casa. Si a ti te sacó del alcoholismo, de las drogas, ¿quién más puede entender a un alcohólico, a un drogadicto? Alguien que pasó por eso. Puedes hablar con él porque tú ya pasaste por eso, sabes lo que se siente, sabes cómo se siente desesperado por no tomar, por no drogarse. ¿Quién mejor para entender a una persona así que el que pasó por eso? Entonces, así como vimos en este versículo, de lo vil del mundo, con un fin, para hacerte útil, para que lleves bendición, para que lleves consuelo. Amén. Para que tú vayas y les hables la palabra. Y les digas que hay alguien que les ama, hay alguien que puede transformar sus vidas, como transformó la tuya, como transformó la mía. Cuando, así como te hablé en el principio, que hacíamos lo malo cuando no conocíamos del Señor. Yo cuando no conocía del Señor llevaba una vida miserable, un matrimonio miserable. Como te dije en algún momento, que mi matrimonio estaba deshecho. Y yo por esos problemas me tiré al alcohol. Empecé a juntarme con personas inadecuadas. Me iba a las cantinas a tomar. Como dicen, es que el alcohol ahoga las penas, es una mentira. Salía de trabajar los fines de semana, me iba a las cantinas a tomar con las amigas. Llegaba a mi casa a medianoche borracha. Y hubo alguien que tuvo misericordia de mí, y al cual le doy gracias, porque yo sé de dónde me sacó el Señor, y yo sé lo que hizo el Señor en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Y solamente Él puede consolarnos, solamente Él
puede transformarnos. Como dice él, amó nuestra miseria. Y le doy gracias porque me sacó de las tinieblas a su luz. Le doy gracias porque transformó mi vida, mi matrimonio, mi familia. Mis hijos también pasaron por un proceso, porque estaban amargados, porque estaban lastimados en su alma, al ver las broncas en la casa, al ver cómo era yo, cómo era su padre, y que solo Dios pudo hacer el milagro en nosotros. Solo Él pudo transformarnos, solo Él pudo cambiarnos, restaurarnos. Y gloria al Señor porque ahora podemos hablar su palabra, porque ahora podemos consolar, porque ahora podemos bendecir, porque sabemos de dónde nos sacó. Antes nadie daba algo, ni un peso por nosotros. Pero como te decía también anteriormente, hubo quien no solo dio un peso, dio toda su sangre, dio su vida. Y gracias a Dios porque te digo ahora, mi esposo y yo hablamos la palabra de Dios, trabajamos en su obra. Y te puedo decir que en el Señor Jesucristo hay solución. Para el alcohólico, para el drogadicto, para el matrimonio que está arruinado, para la familia que está desintegrada. Hay solución en el Señor Jesucristo. Y somos transformadas por su palabra. Amén. Y te vuelvo a decir lo que leímos. En 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo te digo, si el Señor está tratando contigo, déjate. Deja que Él te limpie, deja que Él te transforme, deja que Él te quite todas esas cosas que aún debe de quitarte. Te van a doler, pero todo, como vimos, es por un fin. Y es para perfeccionarte, para hacerte perfecto, para prepararte para toda buena obra. Amén. Y hermana, espero que el Señor te haya hablado en algo en esta enseñanza. No, la enseñanza que se da en este programa de Tabita Levántate no es solo para llenar un espacio porque no tengamos nada que hacer. Es porque el Señor te ama, porque tiene cuidado de ti, porque quiere que tú seas restaurada, que seas transformada, que seas preparada. ¿Cuántas personas tienen problemas aún siendo cristianas dentro de la iglesia? Tienen problemas en el matrimonio, en la familia y prefieren seguir así. Y dicen, ya tengo tantos años así, pues ¿qué más da más? Cuando el Señor Jesucristo te llamó con un propósito. Y muchos no quieren ser cambiados, no quieren ser transformados. Prefieren seguir así, sufriendo. Pero en el Señor Jesucristo hay solución. El Señor transformó mi vida, transformó mi casa. Y lo que hizo en mí, lo puede hacer en ti. Si tú lo crees y te dejas. Gloria al Señor.
Aleluya. Gloria a su nombre. Pues hermanas, es la palabra que el Señor nos dio en esta tarde y espero que meditemos en esta palabra y cada que leamos la palabra nos acordemos que la leemos también con un propósito, que no es solo de leerla por leerla. Deja que el Señor te hable, que el Señor te transforme, que el Señor te limpie. Amén. Como leímos y una vez más te lo repito, en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Pues, hermana, vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Y mi Dios, yo te pido, Señor, que tú seas obrando, Señor, en los corazones que están lastimados, que están heridos, Señor Padre, aún en aquellos, Señor Padre Celestial, que están pasando, Señor, por situaciones difíciles en el matrimonio, en la familia, Señor Padre Celestial. Mi Dios, tú seas obrando en ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor Padre Celestial, tú seas hablándonos, Señor, a los corazones, Padre, y tú seas continuando tu obra en nosotros. Límpianos, transfórmanos, Señor, haznos útiles, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida delante de ti, Padre Celestial, te la entregamos, Señor Padre Santo. Seas tú, Señor, tomando, Señor, el control aún de nuestros pensamientos, Señor Padre, de nuestros sentidos, Señor Padre Celestial, de nuestras emociones, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo, Señor Padre Celestial, y tú seas alcanzando, transformando, Señor, al borracho, Señor Padre, al alcohólico, al drogadicto, Señor Padre, a la prostituta, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, tú tienes el poder, Señor, para hacerlo, mi Dios, en el nombre de Cristo, Señor Padre. Tú dices, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Bendito Padre, Señor, tenemos promesas, Señor Padre Celestial, en ti, mi Dios. Solamente, Señor, es el acercarnos, Señor Padre, y el dejar, Señor, que tú nos transformes, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque aún en estos momentos me recuerdas, Padre, de dónde me sacaste, Padre Celestial, y a dónde me tienes, Señor, ahora, Padre. Gracias te doy por ello, bendito Dios. Gracias, Padre, a ti te doy toda la honra y la gloria, Señor. Tú seas actuando también en los hogares donde hay, Padre, conflictos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Restaura las familias, Padre, las vidas, en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, al alcohólico, levanta al drogadicto, Señor Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Levanta al enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú tienes poder y misericordia, Señor Padre, mi Dios y Padre, en ti está el poder para sanar, Señor Padre, toda enfermedad, toda dolencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, en esta tarde, Señor, y tú seas, Señor, Padre Santo, haciendo la obra en nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, te doy las gracias, Padre Santo. Amén, Señor. Pues, hermanas, que Dios te bendiga, que tengas una bonita tarde, una descansada noche, y nos vemos la próxima semana. Amén. Gloria a Dios.